Hola, qué gusto nuevamente compartir contigo este espacio y qué bueno que continúas. Vamos a darle lugar a nuestro estudio el día de hoy, si ya sabemos a lo que venimos y si no, bueno, estos son estudios bíblicos. Mi nombre es Socorro Castillo y estamos en una serie de estudios virtuales, son 10 estudios. Pues vamos a orar. Si gustas acompañarme, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad hermosa que nos das de estar contigo, de compartir tu palabra, Señor, para las mujeres que están viendo este video, Señor. Tú conoces el propósito de nuestro corazón, Señor, y tú sabes las necesidades de cada una de las mujeres que están escuchando. Padre amado, guíanos en tu Santo Espíritu, permite que tu poder y tu amor, Señor, nos ayuden para poder ver con la sabiduría tuya, Señor, y con tu luz todas las cosas que hoy nos quieres decir a través de tu palabra. Gracias por guardarnos, por estar aquí con nosotras. Enséñanos, Padre, porque deseamos hacer tu voluntad de todo corazón, mi Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Muy bien, pues el día de hoy vamos a continuar, les decía yo, y el estudio que hoy les voy a compartir se llama ¿Crees que te conoces? Y bueno, esta es una pregunta que muchas veces tú y yo nos hacemos y en verdad creemos que nos conocemos y probablemente nos conozcamos, pero muchas veces, lo digo por mí, estamos limitadas en el conocimiento de quiénes somos. Pero vamos a recordar el estudio anterior para que tengamos esta conexión de qué fue lo que pasó la semana pasada y qué va a pasar ahora. Bueno, no sé si estés haciendo cada semana o no sé cada cuándo estés viendo este video, pero el recordatorio de la clase anterior, te recuerdo que se llamaba En el silencio habla Dios. Y nos basamos en Levítico 26. Recuerden que la Biblia está conectada, toda la Biblia, desde el inicio al final, tienen conexiones los versículos con los primeros 5 libros con el Nuevo Testamento. Y ahí nos habla en Levítico 26 de la obediencia y la desobediencia. Acuérdense, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba saliendo de Egipto y bueno, obviamente traía muchas costumbres y tradiciones, cosas que también nosotros hacemos. De repente adoptamos costumbres, tradiciones humanas, confundimos y nos perdemos, ¿no? Y de repente Dios, en ese silencio aparente, pues nos habla y nos habla principalmente a los que lo conocemos. Entonces, la invitación fue hacer una tarea que se encuentra en Efesios 4, 17 al 5, 21. Espero que lo hayas hecho, espero que hayas hurgado un poco la palabra de Dios. Y este es el momento para que compartas con tus hermanitas o con las personas que estás compartiendo este estudio. ¿De qué te diste cuenta? Es importante saber de qué nos dimos cuenta cuando leímos Efesios 4 al 5:21. Quiero que seas honesta y que puedas pues compartir con las personas que están contigo. ¿Cuál fue darte cuenta? ¿Qué despertó en ti? ¿Qué inquietudes? ¿Cuáles han sido tus experiencias en relación o con base a estos versículos? Es importante compartir, como les decía yo en el video anterior, compartir todas estas experiencias porque son las que van a ir construyendo nuestra nueva vida en Cristo. ¿Qué has aprendido hasta el momento? Que creo que es algo importante, porque sí es recapitular, rescatar qué ha sido lo que hemos aprendido y cuáles son tus áreas de oportunidad. Lo que puedes hacer ahorita en este momento es parar el video, tomarte unos 10 minutos con las hermanas o el tiempo que requieras para que puedas meditar sobre estos resultados. Acuérdense que estamos en un proceso y es importante compartir nuestro proceso. Entonces, haces la pausa y enseguida iniciamos. Ok, bueno, entonces retomemos el tema de hoy, les decía yo, va a ser, perdón, regreso, se llama ¿Crees que te conoces? Y vamos a ver entonces el día de hoy esto que ves aquí. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ven ahí, chicas? Es un iceberg. ¿Sabes cómo se forman los icebergs? Lo único que yo, o lo que tú y yo, y nosotros somos como el iceberg.
Este iceberg está formado en una parte que todo el mundo vemos, que es del agua hacia arriba. Todo lo que ven de mí es lo que tú muestras al mundo. Pero lo que no ven de mí ni de ti es todo lo que está abajo. Y si te fijas, es mucho más grande esta parte de abajo, ¿sí? Y estos son los sentimientos, los pensamientos y nuestras creencias de la base. Y es lo más grande y lo que sostiene todo el iceberg. Pues en estas siguientes lecciones vamos a ir trabajando nuestro propio iceberg y vamos a ver cómo el Señor nuestro Dios nos puede ayudar a ir entendiendo, ir descubriendo. Somos como una cebolla y vamos a ir quitándole las capas para poder ir juntas descubriendo todo lo que existe dentro de nosotros. Por supuesto que es un proceso, insisto, es un proceso largo. Te recomiendo mucho que leas Proverbios, pero sobre todo Salmos. David hacía un ejercicio impactante, impresionante en este sentido, porque él hurgaba mucho los sentimientos, su corazón, sus pensamientos, y esos sentimientos y pensamientos muchas veces distorsionan nuestras creencias. Entonces, veamos qué es entonces. Estas tres capas las vamos a ver una a una para poderlas entender y estudiar. Muy bien. Lo que ven de mí, es decir, lo que yo hago, es la parte superior, decía yo, del iceberg, y entonces tiene que ver con a lo que me dedico. Si soy madre, si soy esposa, si soy hija, si soy trabajadora, si soy líder de algún grupo, todos o todo lo que puedan ver de mí también tiene que ver con mi apariencia personal, mis acciones o actividades como asistir a la iglesia, repetir versículos, orar, limpiar la casa, ser organizada o desorganizada, etcétera. También tiene que ver con lo que hago con otras personas, mi expresión corporal, mi tono de voz, mi forma de hablar, mi cercanía o mi lejanía, etcétera. Todo lo que tú y yo podemos ver de los demás, eso es precisamente lo que ven de mí y es la parte, como te decía yo, de arriba del iceberg. Pero la parte inmediata, lo que le sigue al iceberg, son los sentimientos, es decir, lo que siento. Y puedo físicamente verme de una manera, y los que no somos muy transparentes sentimos una cosa y aparentemente estamos proyectando. Pero gente que es como yo, muy transparente, las actitudes y los comportamientos me delatan muchas veces si yo me siento mal en mi expresión corporal y mi expresión física se nota. Entonces son esas actitudes y comportamientos cuando estoy conmigo misma o enfrente de los demás, el cómo reacciono a los incidentes o a las situaciones o a cualquier acción externa que sucede en ese momento, ¿cuál es mi reacción? ¿Cómo me siento, por ejemplo, ante una crisis internamente y nadie más lo sabe, probablemente? Pero a veces esos sentimientos que tengo, ni yo misma sé cómo me siento o qué es lo que tengo. No sé si te ha sucedido que de repente sucede algo, una discusión, una pelea, probablemente una simple plática o viste algo en la televisión y de repente te empiezas a sentir, no sabes cómo, entre triste, enojada, con miedo, con dudas, confusa, etcétera. Todos estos sentimientos que son parte de ti, pero que a veces no has trabajado y no los has descubierto delante del Señor porque te incomodan y Dios no es un Dios de confusión. Entonces, ese trabajo es muy interesante hacerlo, pero también es muy importante darte cuenta que es parte de tu iceberg, es parte de ti, es parte de tu proceso, de lo que tú tienes que ir trabajando. Cada vez que tú te sientas así, mi recomendación es que lo anotes, o sea, al día y cómo te sientes, simplemente para que ores al otro día o ese mismo día y dices, Señor, te lo entrego, no sé qué me pasa, no sé qué siento, necesito de ti y aférrate a esta limpieza porque necesita tu alma siempre estar liberada de estos sentimientos. La parte media del iceberg, como te estaba yo diciendo, son lo que pienso. Mis pensamientos van a determinar lo que yo creo. Si yo pienso de mí que soy una persona deprimida o si yo pienso de los demás que no me quieren, entonces esos pensamientos van a provocar o evocar esos sentimientos. Recuerden que el hebreo no en su lenguaje original, ellos no separaban los sentimientos de los pensamientos del cuerpo. Los que separaban eran los griegos, que es de las traducciones que nosotros leemos nuestras Biblias y por eso sí lo tenemos como claro. Nuestra educación es más griega que hebrea, entonces acuérdense que
la palabra de Dios viene del occidente, del oriente, y nosotros somos del occidente. Son dos culturas diferentes. Entonces, pero es importante que vayamos integrándolo. Y entonces, ¿cuáles son mis creencias? Va a ser muy importante. Estas van a estar determinadas por mis actos conscientes o no conscientes, porque muchas veces mi pensamiento es inconsciente. Es decir, yo actúo conforme a una experiencia anterior y actúo muchas veces en una forma inadecuada. Lo que creo que es lo que domina mis pensamientos, mi voluntad, y me hace sentir lo que sea. Entonces, los pensamientos, a veces hacemos historias, a veces pensamos de más, y normalmente las mujeres solemos hacer eso, pensar más de lo que realmente es, ¿no? O hacer una historia de que yo creo que el otro piensa, que el otro siente, que el otro, y entonces verdaderamente somos unas maestras en hacer unas novelas bien bonitas, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, y bueno, ya dedicaremos un estudio a qué son los pensamientos, porque estos pueden ser constructivos, pero normalmente son destructivos. Tenemos pensamientos desastrosos. Entonces, es importante saber que existe esta capa. Y la capa principal en la que nos vamos a enfocar el día de hoy es la parte baja, es la parte donde qué es lo que yo creo. Esto es lo que va a determinar, pues esa es la idea, de trabajar de abajo hacia arriba, porque si yo trabajo de arriba hacia abajo, es decir, de arriba es lo que aparento ser, y luego si trabajo la parte emocional, que es la psicológica de mis emociones, y luego la parte de mis pensamientos, y al último mis creencias, pues no voy a lograr el mismo efecto si lo trabajo al revés. Dios trabaja con nosotros a través del espíritu, y el espíritu es lo que habita en nosotros, lo que está más profundo, a la raíz más profunda. Entonces, y a través del espíritu, el alma, es lo que se comunica con Dios. Es esa voz de nuestra conciencia cuando tú y yo nos desviamos del camino. Entonces, es importante entender que tú y yo tenemos que aprender a pensar, a sentir y a ver y a vernos la vida a través de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, la tenemos aquí del lado derecho, esta es la versión Reina Valera de 77, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea eternamente apto, bien pertrechado para toda buena, bien armado, bien listo. Entonces, me redarguye, me reprende y me corrige. Pero también me instruye, y eso es bien interesante porque es la única forma y la única manera que yo puedo andar en justicia, y se alimenta de la misma palabra, y esa se encuentra en la Biblia. Entonces, mi fuente, digamos, de creencia siempre tendría que ser la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar absolutamente todo. Y este ejercicio es importante que lo hagamos, porque vamos a ver o vamos a darnos cuenta que tú y yo aprendemos a partir de procesos. Es decir, tú y yo aprendemos, o si tú no tienes la suficiente disciplina, pues vas a tener que entender cómo es que tú aprendes para que a su vez puedas avanzar más rápido. Por ejemplo, hay gente que aprende más con los sentimientos, ¿no? A través de los sentimientos, otros a través de los pensamientos y otros a través de las creencias. Pero vamos a ver cómo se aprende, o cómo es que aprendemos a partir de los ejemplos bíblicos. Y cómo aprendo a creer. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de dónde aprendió Pablo, y vamos a leer el Primera de Pedro 2, del 13 al 14. Y bueno, aquí es importante aclarar que uno puede simplemente obedecer la palabra, pero eso es Dios quiere que sí obedezcamos, pero que obedezcamos con conciencia, ¿sale? Entonces vamos a ver qué dice Primera Pedro 2, 13, 14. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que le hacen el bien. Aquí, muchos de nosotros dirán: bueno, ¿cómo voy a obedecer a los gobernantes si son pues personas corruptas, pero tenemos que aprender a obedecer? Hay muchas cosas que ni tú ni yo nos agradan,
pero tenemos que entender que esto no viene de nosotros, sino viene de Dios. Porque, por ejemplo, Pedro y Pablo, pues, ¿de dónde aprendieron? También de la palabra, también de lo que dice la palabra de Dios. Y como les dije, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen conexión. Y vamos a ver desde donde se estudia, cuando estudiamos Daniel, por ejemplo, Daniel, si se acuerdan de la historia de Daniel, vamos a leer un poquito acerca de Daniel. Dice, tomó la palabra Daniel y dijo, bendito sea el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Él hace alternar los tiempos y las circunstancias. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Acordémonos que tenemos un Dios que es dueño de absolutamente todo. Él pone y él quita. Él pone gobernantes y él quita gobernantes. Nosotros nos es dada el obedecer a nuestras autoridades siempre y cuando obviamente no estén en contra de nuestras propias creencias, ¿no? Porque el Daniel mismo es un ejemplo de ello. Y es importante o es interesante cuando incluso Jesús le preguntan, le hacen esta pregunta, ya saben, siempre va a haber los fariseos o las personas que están en contra de nuestras creencias. Y bueno, vamos a ver cómo actuó Jesús en Mateo 22, del 15 al 22. Entonces, se fueron los fariseos a deliberar cómo tenderle una trampa y sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te da cuidado de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se quedaron asombrados y dejándole se fueron. Y pues muchas veces nosotros, tú y yo vamos a ser tentados en este sentido de ideas, porque seguramente alguien de nosotros estará trabajando cerca de alguna persona, alguna autoridad, y esa sería una excelente oportunidad para ti. Acuérdate, Daniel estuvo cerca, José estuvo cerca de autoridades que en ese momento eran importantes, y como hijos de Dios, bueno, Jesús mismo que estuvo discutiendo con los sabios en su tiempo o con los maestros de la ley, es muy importante dejar claro. Si bien es cierto, hay cosas que hacen nuestros gobernantes que no nos gustan, también es cierto que por alguna razón Dios los tiene ahí. Entonces, ¿cuál es el engrane o cómo es que nosotros nos damos cuenta que esto es un mandato o que necesitamos nosotros hacerlo? Necesitamos ser entendidos, entender de lo que creemos, de dónde viene y para que lo que piensas o lo que sientas o lo que hagas esté bien cimentado a partir de la palabra. Y entonces vamos a leer ejemplos de sometimiento de la autoridad, pero vamos a ver qué dice Mateo 5 del 17 al 20, y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo vino a cumplir la ley, que quede claro y lo dice en su palabra, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo la ley, hasta que todo se haya realizado. Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos, aún de los más insignificantes, y enseña así a los hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos, mas cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso Jesucristo fue llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Y eso me encanta pensar, porque a veces pensamos en Jesucristo como una superestrella, como una persona que pues de otro mundo, pero lo que hizo Jesucristo fue obedecer, fue cumplir los mandamientos de la ley, y eso es bien claro en la Biblia. En otros ejemplos de sometimiento, como les decía yo, que estábamos leyendo a Daniel, y Daniel, como les decía, en del 1 al 4, y yo me equivoqué, es del 1 al 4, dice, en el año, nada más para que quede claro,
que esto ya estaba escrito desde Jeremías, ¿no? Y Daniel dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo en la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey de Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real o de las familias nobles, algunos adolescentes en quienes no hubiese ningún defecto corporal, del buen parecer, diestros en toda sabiduría, cultos e inteligentes e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dios tenía un propósito. Dios eligió a Daniel y a los otros jóvenes, y para reafirmar esto del reinado, también tenemos en Jeremías 27, 1, 6, 7, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Entonces, ya después en el 6 dice, ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Sabemos algunos la historia de Nabucodonosor, hizo locuras, pero Dios tenía un propósito. Y dice, y todas las naciones le servirán a él, pero fíjense, cuando Dios pone a un gobernante, nosotros necesitamos entenderlo. Le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre de muchas naciones y grandes reyes. Cuando tú y yo entendemos que hay cosas que a lo mejor no, en nuestra inteligencia no, pues no, como decir, no lo captamos en su totalidad, pero queremos estar bajo la autoridad divina, queremos estar bajo sus mandamientos, necesitamos aprender a pensar y aprender a obedecer. Por eso el principio básico que leímos la clase anterior de Levítico era la obediencia, porque muchas veces nada más obedecemos, pero no estamos ni siquiera conscientes. Después lo hacemos por convicción, porque ya tenemos un proceso de crecimiento interior espiritual que nos ayuda a creer, a estar convencidas. ¿Ok? Vamos a continuar con esto, y en el proceso de aprendizaje quiero nada más dejarles claro 4 principios para que entiendan, para que entiendas tú, para que entienda yo, y para que podamos seguir trabajando, seguir avanzando, cómo es el aprendizaje humano. En el aprendizaje humano es un proceso de 4 puntos, pero vamos a leer Romanos 12, 1 y 2, porque no es inconsciente. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestra adoración espiritual. En otros dice vuestro culto racional, espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada y lo perfecto. Necesitamos estar conscientes para poder renovar nuestra mente. La renovación de nuestra mente es constante, 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 constante. Y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es que estemos ávidas, deseosas de estar con el Señor. Hermanas, hay muchas cosas que no entendemos, se lo digo por mí. Hay muchas cosas que nos suceden y que nos están pasando, que dices, pero es que no entiendes, y nos atormentamos, nos angustiamos, nos desconcentramos, nos desviamos de repente del camino porque sentimos el deseo de controlar, sobre todo cuando se trata de personas como nuestros hijos, nuestro esposo, las personas que dependen quizás de nosotros, o donde nosotros queremos ser parte de la vida de ellos, pero primero tenemos que dejar que el Señor nos transforme a nosotras, porque a veces, no lo digo por ustedes, hermanos, lo digo por mí, a veces estorbamos la obra del Señor y queremos resolver problemas de toma de decisiones. De este proceso de Romanos 1:2 es personal, y cada uno de nosotros tiene que asumir esta responsabilidad de presentarnos, de ir voluntariamente a la presencia de Dios en sacrificio de adoración espiritual, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser,
Señor, aquí estoy, haz de mí lo conforme a tu voluntad y ayúdame a comprender, a tener conciencia, a transformar, a renovar mi mente, porque hay cosas que no entendemos. De verdad están pasando muchas cosas. Pero eso, el estar con Dios, el estar en su palabra, estar en su luz, nos va a ayudar a comprobar, a entender, a visualizar, a tener claridad cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Él nos va a ayudar, hermano, no se nos desesperen. Entonces, tenemos aquí punto número 1, es un proceso de construcción con un propósito claro. El propósito es de Dios. Ojo con esto, no es tu propósito, hermanas, porque a mí me encanta esta parte, porque sí, yo ya sé lo que voy a hacer. Entonces, cuando nosotros decimos que ya sabemos lo que vas a hacer, eso es lo que no tienes que hacer. Justamente, tiene que ser consciente y responsable, pero en Dios, alineada al proceso de construcción, el propósito claro de Dios. Entonces, aprender aceptar su voluntad no significa que le digamos sí, gracias cuando nos conviene y cuando creemos que está bien, sino sí, gracias aunque no entendamos que eso que sucedió, aunque para nosotros no se siente bien, pero estamos aceptando que lo bueno y lo malo vienen de él. Y ese es otro tema, pero en realidad eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Todo lo que nos sucede es para nuestro bien, entonces tenemos que entender que eso tiene una enseñanza. Punto número 2, conocimiento de ese deber ser personal. Apropiate por convicción de cómo debes de ser, es decir, tú, cómo debes de ser tú, cómo tienes que ser, cómo necesitas ser, cómo va a ser tu propósito o tu más bien tu proceso de aprendizaje, cómo vas a ir progresando. Pero estar atenta a este proceso, porque el problema es que a veces siempre nosotros queremos que ese proceso de aprendizaje lo aplique la de enfrente, la hermanita que vino el otro domingo, o sea, estamos como tirándole allá afuera. Nos encantaría ver a los demás en este proceso de convicción, pero esto es personal, es la medicina para nosotras mismas. Es importante también que sean experiencias significativas, mis hermanas. Es decir, que se adquieren habilidades propias. Por ejemplo, tu don. Tú tienes dones, haz algo que valga la pena. Que valga la pena, sí para ti, pero es para Dios. No es para que te admiren, para que... No, no, no. Es algo que te dio Dios. Es un regalo de Dios, un don es un regalo de Dios que te lo dio a ti para que lo uses para su reino, no tu placer, sino es para su reino. Y el cuarto, que valores encontrarle el para qué es importante hacer esto, es decir, al principio les confieso de verdad que yo dije, ay, como para qué yo voy a grabar estos estudios, pero si Dios lo puso en mi corazón y no es que Dios venga y te hable como pienses que a lo mejor oyes la voz, no, finalmente en tu corazón sientes esta necesidad y entonces dices, bueno, Señor, sí lo voy a hacer obedeciéndole. Al principio sí dije, ay, no, pues ni siquiera me escuchan y quién sabe quién los escuchará. Y sí entiendo esa parte de ego, pero tenemos que entender que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Tenemos que estar conscientes o el valor de lo que hacemos. Cualquier cosa que hagas, tienes que encontrar el valor, pero también el que aprendes de yo aprendo cada vez que yo les transmito algo, es una medicina, no es nada más para ti, también es para mí. Y yo soy la primera que me la tomo y no saben el proceso también que yo he tenido que pasar, así de que les pido sus oraciones. Entonces, la próxima tarea, tu tarea, va a ser muy, muy, muy personal y va a ser la que tú quieras. Es decir, tú verás en dónde quieres trabajar, pero necesitas estar ligada a una experiencia de aprendizaje, es decir, de un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Acuérdense que todas somos un equipo. Somos un equipo de contención, tanto las que están acompañándote como las que leen, como todas las iglesias que estamos ahorita tratando de tener buenas experiencias para acercarnos al Señor, seamos edificantes. Acuérdense que la mujer puede hacer cualquiera de las dos cosas, o edifica o destruye, tú decides qué hacer. Yo las invito para que construyamos en nuestras hermanas experiencias de aprendizaje, de contención. Muchas de nosotras no tenemos con quién platicar, a quién decirle, a quién, con quién conversar, ¿no? A veces nuestras experiencias no son
ni siquiera lindas, ¿no? Son trágicas, son de dolor, son de, probablemente tengamos un familiar, un amigo en una situación, o nosotras mismas en una situación vergonzosa, pero hermanas, para eso estamos. Nosotros venimos al Señor porque necesitamos de su misericordia. Nosotros venimos al Señor porque necesitamos esa paz espiritual y esa salud, ¿sí? Entonces esto hermanas, el compartir con alguien más nos va a enriquecer y nos va a enriquecer en la medida que tú y yo seamos capaces de decir o decirnos a nosotros mismas cómo ayudó el Señor nuestra vida a entender qué nos estaba pasando, ¿sí? Así es de que con esto, con este compartir unas con otras, vamos a cumplir nuestro principal mandamiento que se encuentra en Deuteronomio 6, 4, 5 y Marcos 12, 13, por todas conocidísimo, ¿sí? Vamos a verlo, pero en Deuteronomio 6, 4, 5 le dice Dios, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Dios le habla a Moisés. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo repite en Marcos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es el principal mandamiento. Entonces, para que tú y yo tengamos este amor claro, este amor en progreso, porque eso es un aprendizaje, es un proceso, es un andar, es un caminar juntas, pues es importante que establezcamos la forma como vamos a compartir. Aquí yo te invito, bueno, aquí hay un anuncio, si las autoridades dicen no salir, hermanitas, ¿a quién estamos obedeciendo cuando dicen las autoridades no salgas? Yo te pregunto, ahí medítelo entre ustedes. Bueno, aquí en esta parte, ya está la parte final, yo te quiero invitar que como grupo de compañeras, de amigas, o si lo estás oyendo solo tú, pues sería interesante ir escribiendo, si es que en el caso de si estás sola, es ir escribiendo este proceso, de qué manera Dios te está ayudando a encontrarte, de qué manera Dios está construyendo o descubriendo en todo este iceberg cómo es tu personalidad. Encuéntrate en la palabra de Dios, dónde estás. Recuerda que compartir la experiencia con otros nos ayuda para construir. Entonces, tu tarea es esa, tú eliges qué vas a hacer, con qué vas a trabajar, y si tienen la oportunidad, pongan algunas reglas. Puede ser que entre dos hermanas se escriban WhatsApp, oren unas por otras, eso sería sanísimo, o sea, que se junten y que digan, ¿sabes qué, hermana? Necesito que eres, por ejemplo, yo ahorita necesito que oren por mí, por este ministerio que estoy de las clases virtuales, y bueno, y así nos vamos ayudando y aportando, y entonces vamos creciendo unas con otras, porque el simple hecho de orar, de mandar un mensajito, de hacer algo por la otra, pues ya estamos edificando, ya estamos avanzando, ya nos estamos acompañando, ya estamos cumpliendo con la palabra de amar a Dios, porque dice el segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo, y tú eres mi prójimo, yo soy tu prójimo, tu próximo, quien esté alrededor tuyo. Hermanas, fue un placer estar con ustedes. Me voy a permitir orar y con esto concluir nuestra reunión el día de hoy, y les dejo tiempo para que ustedes hagan sus conclusiones, para que hagan sus tareas y sus estrategias de cómo se van a mantener juntas y cómo se van a mantener en apoyo. ¿Estamos? Bueno, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias nuestro Dios por tu amor, por tu paz, por lo que eres, Señor, por lo que nos permites ser, nos permites hacer, Señor, a través de tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor, a compartir como hermanas, Señor, como visita quizás, Señor, como primera vez en que queremos escuchar tu voz, como quizás tengamos una necesidad, Señor, no lo sé, tú sí lo sabes, Padre. Yo te suplico en el nombre de Cristo Jesús y por su sangre preciosa, que tú nos ayudes como mujeres, madres, como hijas, como hermanas, como autoridad quizás en algún trabajo, Señor, o como trabajadoras en alguna empresa, Señor, a entender, a acercarnos y a abrir nuestro corazón a ti, Padre. Enséñanos este proceso, este andamiaje, Señor, para caminar juntas y edificarnos, Padre, y ayúdanos a encontrar los medios
porque te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y antes de irme, pues ahí está nuevamente, como siempre, mi correo personal o puedes escribir en Face, en la página de la Iglesia de Cristo, o en privado a mi correo. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.